Vamos a empezar a desarrollar el tema del romanticismo. Primero vamos a ver los antecedentes históricos, ¿no? Eh, Vamos a hacer un breve repaso del contexto en el que se desarrolla el romanticismo. Primero, estamos en la época de la Ilustración, que se llama así por ser una época en que predomina la razón, que va a iluminar los oscuros espacios de la ignorancia y la creencia ciega en la religión. Este proceso no es un proceso donde empieza algo y termina en el mismo momento, sino que es un largo proceso que se viene desarrollando desde épocas más antiguas. Ya venía ocurriendo desde la época del gótico, aunque parezca algo medio paradójico, pero sí, viene desarrollándose del gótico desde lo que se llamó el humanismo cristiano, que fue un germen ya de una transformación de la conciencia social, que por mucho tiempo se pensó que esta conquista era del Renacimiento, pero esto ya ocurría en los siglos XIII y XIV. Eh, bueno, esto paralelamente, vamos en los siglos ya del Renacimiento, vemos que el humanismo de esa época fue como una vuelta a los valores del, del, del mundo clásico, del romano y griego. Pero volvamos a nuestro tema. Estamos viendo que los antecedentes de esta época de la Ilustración, el antecedente más próximo viene de esto que estamos nombrando ahora, del humanismo renacentista, y que consistía en colocar al hombre como centro del universo. Acá tenemos una imagen de, donde, digamos, donde pone del humanismo, ¿no? Que donde pone donde el hombre pasa a ser el centro, ¿no? Esta es una obra de Leonardo da Vinci donde que se llama El hombre de Vitruvio y que expresa simbólicamente esa idea. Otra cuestión importante también es el enciclopedismo, término que viene de enciclopedia, que quiere decir conjunto de doctrinas. En el Renacimiento comienza este enciclopedismo y en Francia el que digamos dirige esta cuestión enciclopedista se llama D'Alembert, eh, bajo la dirección de Diderot, digamos que es otro escritor y pensador intelectual de esa época, donde el espíritu del enciclopedismo es proclamar la independencia y superioridad de la razón frente a la autoridad, la tradición y la fe. La fe manifiesta, ilimitada, o sea, una manifiesta ilimitada, bueno, eso ya lo que el enciclopedismo traía, que era una fe en el progreso y que sienta los principios de libertad, igualdad y fraternidad que habría de adoptar la Revolución Francesa. Miren qué importante que es todo esto. Bien, por lo tanto, tendríamos que definir qué quiere decir clasicismo, ¿no es cierto? En esta vuelta que hace el Renacimiento, digamos, al clasicismo, se refiere, vamos a definir qué es lo clásico. Lo clásico es aquello que tenía tanto valor, que era un valor de modelo a imitar, que se enseñaba en las clases. Clases porque ya era clásico enseñar la arquitectura griega o romana y se toma como algo que hay que imitar, ¿verdad? Ya se desarrollan las universidades y bueno, se enseña arquitectura. Esto comenzó en el Renacimiento, ¿no? Son los valores de búsqueda del humanismo que toma al hombre como el centro de la vida.
Pero entre la caída de Roma y el Renacimiento transcurrieron 1000 años. 1000 años llamado la Edad Media, con creaciones maravillosas como el estilo gótico, por ejemplo. Este espíritu gótico es el que va a tomar el espíritu romántico, cuando quiere volver a conceptos como el de la libertad, la moral, con lo cual se busca recuperar de una forma poética el espíritu ese de la Edad Media, ¿no es cierto? De esa cuestión paralela que se viene dando entre lo clásico y la Edad Media, ¿no? Otra cuestión que está sucediendo desde el siglo XV en adelante es una revolución llamada revolución industrial, aunque se conoce más la revolución industrial desde la aparición de la máquina a vapor, pero en realidad que esta revolución ya se viene produciendo en otros campos, por ejemplo el comercio, la banca, lo político en Europa y América, con el descubrimiento de América, el descubrimiento o la creación de la imprenta, ¿no es cierto? Y bueno, también otros descubrimientos, digamos, a nivel científico, ¿no? Surge también en estas épocas que estoy hablando ahora, de la época del humanismo, digamos, una aparición de una burguesía, que ya era una burguesía que no se dedicaba solamente a la tierra, a las labores de la tierra, sino que eran comerciantes, eran, digamos, digamos, intelectuales, en fin, una serie de actividades que había en las ciudades medievales, ¿no? También, digamos, a partir del descubrimiento de América empiezan los viajes y luego ya empieza la explotación de todos esos lugares, ¿no? Entonces aparece esta burguesía, aparece la academia y las migraciones a los centros de ciudadanos, digamos, a las ciudades más importantes, donde se empieza a ir gente del campo a la ciudad, ¿no? Y son, digamos, lugares que crecen de forma descontrolada, ¿no? Bueno, ya directamente entrando en el romanticismo, que hicimos ya una breve descripción del contexto, entonces como síntesis del contexto ya lo tenemos, que es lo clásico, por un lado la vuelta a lo clásico, por el otro lado la vuelta a una visión ideal de un mundo natural y más, digamos, como el contacto con Dios, ¿no? Que sería la parte de lo que se sigue todavía apoyando en la Edad Media, sobre todo en lo gótico. Bien, en cuanto a romanticismo, digamos, el origen de la palabra romántico es tan multinacional como el propio movimiento romántico. El movimiento romántico se da en varios países de Europa, en Inglaterra, que están lo que más nos vamos a centrar porque es donde más se desarrolla el neogótico, después también en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en España, inclusive con el platerismo y bueno, en Portugal. No tanto en Italia, porque en Italia se siguió más la línea clásica, del neoclásico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la posición romántica era anticlasicista, era rupturista, querían romper con esa época precedente, no solo el barroco y el rococó, sino también con el clásico, con el clasicismo, ¿no? Que encarnaba el Renacimiento.
Entonces, digamos, encontraron en una época que los ideales de la revolución, de la libertad, de la fraternidad y todo eso habían caído, ¿no? Si bien en el comienzo fue decisivo a la hora de hacer el arte más, digamos, de definirlo más como para explorar la condición humana, la Revolución Francesa fue fundamental en la génesis del romanticismo. Y en la primera época fue la voz de la revolución, el romanticismo, pero luego vino como una decepción. Eh, Cuando cayeron los ideales, cuando fracasó, cuando ellos consideraron que fracasó la Revolución Francesa, que no había traído lo que ellos querían, ¿no es cierto? Entonces eso produjo una tensión entre la sociedad y el individuo. La sociedad que estaba girando hacia el maquinismo, digamos, y que tenía como toda su burguesía, por ejemplo, que se enriquecían rápidamente y que querían, que se consustanciaron más, se identificaron con el mundo clásico, que era lo que les daba mayor prestigio, digamos, ¿no es cierto? Mientras que entonces el mundo romántico se quería apoyar en una edad supuestamente un tiempo pasado, un tiempo mejor, ¿no? Entonces, eh, esa ruptura respecto de la antigüedad clásica y renacentista eh, que eran ideales del neoclasicismo, ¿no? Ellos consideraron que fracasaron y esa tensión que se generó produjo un abrieron una necesidad de tener como nuevos espacios espirituales, digamos, filosóficos, y se abrió entonces el espacio interior y una fuga hacia la naturaleza. Dos cuestiones que son muy importantes, porque, por ejemplo, ya eh, Pevsner, que es un historiador, dice que Joseph Addison, establece que los méritos de digamos, de un edificio tanto visible o imaginario derivan no de sus proporciones bellas ni de sus perfectas normas ideales, sino de la capacidad de inspirar imágenes románticas y evocar pensamientos en la mente del observador. O sea, evocar cuestiones románticas de un pasado natural, digamos, y los pensamientos en la mente o sea, crear una creación interior, digamos, ¿no es cierto?, individual. Bien, esto es muy importante tener en cuenta porque son casi los ejes de lo que es el romanticismo, por qué van hacia el neogótico en Inglaterra, como vamos a ver fundamentalmente, ¿no? Esto también se da al, digamos, esto sería como toda la parte más ideológica, y la parte práctica de lo que se hizo en sí, todo aparentemente comienza en los años del siglo XVII, digamos. Hay un escritor que se llama Vanbrugh, John Vanbrugh, es arquitecto, perdón, digamos, que en realidad que él, digamos, cuenta una anécdota con una clienta que le encomendó un palacio y como en el predio que tenía que construir un jardín ideal que por supuesto era como pintado, por eso dije pintor, porque era la ideología de esa época era, digamos, como pintoresquista, porque era como volcar un cuadro al lugar, ¿no es cierto? Y estos cuadros eran, digamos, estos paisajes eran, se llamó pintoresquismo porque era como que era como volcar la pintura en el lugar, pero que evocaban cosas, por ejemplo, que tenían un sentimiento, ¿no? El sentimiento de la evocación, y
evocación lo producían los paisajes y los castillos, por ejemplo las ruinas, ¿no? Dispersos por toda Inglaterra, digamos. Entonces a eso se lo llamó pintoresco, ¿eh? Era como la contemplación de paisajes, digamos. Este escritor, digamos, le dice a su cliente que era conveniente dejar esas ruinas, y a partir de ahí se establece medio como una moda, juntamente con escritores famosos de esa época que escriben, digamos, novelas románticas de caballeros ya un poco tiempo antes, y también de terror, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el escritor Horace Walpole, que es el que hace una casa que se llama Hill House, ¿no? Strawberry Hill House, donde, digamos, escribe la primera novela de terror gótica, ¿no? Y bueno, esto se transformó como en un modelo que luego se imitó, pero a eso vamos a llegar un ratito más adelante. Ahora vamos a terminar con el tema del pintoresquismo, porque en una síntesis, digamos, tenemos el romanticismo por un lado, el paisaje, por otro lado la arquitectura, que se produce una asociación emocional entre esas dos cuestiones, por una asociación emocional debido a la evocación, a la nostalgia y a la melancolía. Entonces, lo sublime y lo bello lo dan esta asociación, ¿no es cierto? Y esto se produce por el pintoresquismo y el medievalismo, ¿no? Donde la evocación, la nostalgia y la melancolía, producidas por las ruinas del pasado medieval, nos lleva a esta consideración estética que define lo sublime y lo bello, no como un canon decorativo, racional y clásico, sino como una asociación emocional. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a ver en el segundo video, lo voy a dividir en dos, vamos a ver la etapa de la industrialización ya, y por qué se dio en Inglaterra, y bueno, ya con la base del pintoresquismo y la visión, digamos, interior de lo que denominamos las dos, el espacio interior y el espacio de fuga hacia la naturaleza, ¿no? Esa tensión que abrieron esos dos espacios. Vamos a ver que todo esto conduce finalmente a un legado que dejó este movimiento, que es fundamental para el desarrollo moderno, ¿no? Que es la exaltación de la imaginación, la vida de los sentimientos, la gran cuestión que es el de la libertad creativa, la tensión entre arte y sociedad, el carácter rebelde y revolucionario del artista, y la utilidad de explorar la condición humana. Pero sobre todo, digamos, el tema de la libertad como uno de los valores más importantes que desarrolla este movimiento. Bueno, fin. Primer video.